Víctor Hugo Morales es un comunicador de nacionalidad uruguaya que desde hace 35 años reside en Argentina. Recientemente Morales fue noticia porque fue despedido de Radio Continental, medio de comunicación de Buenos Aires, en el que se mantuvo durante más de 3 décadas. El periodista visita nuestro país y TV Legislativa y la radio de la Asamblea Nacional tuvieron la oportunidad de dialogar con él a través de los periodistas Nancy Monteros y Fabricio Vela. Vamos a revisar un extracto de sus reflexiones. Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, exconductor de Radio Continental de Buenos Aires, Argentina. Para la Argentina ha sido una experiencia muy traumática lo que ha ocurrido con estos primeros tiempos, estas primeras semanas del gobierno neoliberal. Se llega a esta situación por una influencia manifiesta de los medios que llamamos hegemónicos, de los corporativos de la Argentina. Hay uno denominado el Grupo Clarín, que es el mandamás de toda la vida periodística del país y que, para mi manera de ver las cosas, adulterando la democracia en base a una serie de mentiras lanzadas a la población cotidianamente, incidió en lo que ha sido el proceso electoral reciente, en una ventaja de posición dominante de 9-1 sobre el resto del periodismo. Lo que ha ocurrido ahora con el gobierno es que no quiere ningún tipo de voz que esté en contra de lo que el neoliberalismo pretende hacer en la Argentina. Se abocaron a esto, eliminaron muchas voces de los medios públicos, incidieron seguramente en mi alejamiento de la empresa en la que yo había trabajado durante mucho tiempo, disciplinan al resto del periodismo, están en una actitud sumamente agresiva que intimida a las empresas, las cuales son gobernadas de alguna forma por lo que llamamos la pauta publicitaria, que en estos momentos, por primera vez en la Argentina, es manejada solamente por un partido político, que es el partido del gobierno. ¿Esta situación es muy diferente a la era Kirchner-Fernández? Absolutamente, porque en aquel momento el gobierno Kirchner estaba enfrentado al poder dominante. En consecuencia, el 90% del periodismo funcionaba en el camino contrario del gobierno, siendo muy crítico y trabajando sobre la base de la intoxicación en la información que le daba la opinión pública con referencia al gobierno, que por supuesto tenía sus defectos, pero que no coincidían con lo que era la denuncia sistemática de este grupo hegemónico. ¿Había cómo cuestionar en esa era de los Kirchner, de Cristina Fernández? ¿Hubo despidos de periodistas en esa misma era? No, lo que hubo es un caso que fue bastante notorio, que podría ser parecido al mismo de un periodista que se llama Nelson Castro. Pero Castro, en realidad, según mi manera de ver las cosas, confrontó directamente con la empresa con la que estaba trabajando, que sí tenía una especie de inclinación al gobierno, y se asoció con que la empresa actuaba de acuerdo al gobierno. Yo creo que la empresa actuó en función de su propia atribución y del enfrentamiento que había tenido. De todas maneras, lo pagó muy caro esa empresa, y también para el gobierno quedó la sospecha de que si no había incidido a favor de que las cosas fueran así, tampoco había hecho algo para que fuera en contra de esto. Pero es el único caso que se ha manejado que pudiera tener alguna relación con el mío. Víctor Hugo Morales, durante el tiempo del kirchnerismo, ¿cómo actuó en el ejercicio de la profesión de la comunicación? Porque este también es un debate respecto, sobre todo ahora con el advenimiento de las redes sociales, se ha de alguna manera agudizado ese debate. Periodistas que son más allá de eso, que se convierten en activistas. ¿Cuál es el rol o cuál ha sido el rol de Víctor Hugo Morales? Yo he tenido una actitud como la de cualquier periodista que ha marcado elogios y rechazos del gobierno en muchas ocasiones. Ocurre en la Argentina que justamente ese periodismo dominante con el que yo he sido muy confrontativo a partir de la ley de medios estigmatizó lo que yo podía decir sobre el gobierno, tomando solamente aquellas cosas que eran en positivo e ignorando las muchas que decía negativamente. ¿Usted sí era crítico con el gobierno de la señora Cristina Fernández? He sido crítico de muchas cosas del gobierno de Cristina Fernández, de la ley antiterrorista, de la ley de las ART,
de los acuerdos con la multinacional Monsanto, de los pagos a organismos internacionales como el CIADE, que de alguna manera eran para mí una declinación frente a la política general. He sido muy severo con que un gobierno que está referido a la izquierda no haya hecho nada por la despenalización del aborto, que en mi criterio tendría que ser algo que un gobierno de izquierda manejase, hiciese. Bueno, he sido crítico de esto, por supuesto de muchas otras cosas un poco más livianas, pero cada uno de estos temas han sido, estoy hablando de los recientes. En el pasado he sido crítico de un diferendo que hubo con Uruguay sobre Bodnia, que es una empresa fabricante de papel, y también con una ley campesina que se llamó la 125, que me tuvo también en una situación de confrontación con el gobierno. Esto está naturalmente unido en las apologías y rechazos que un gobierno merece a lo mucho que me parece que este gobierno ha hecho en positivo. Extraordinaria posibilidad de ascender a la calidad de personas a millones de seres que estaban postergados en muchos de sus derechos y muchas de sus posibilidades de alcanzar algunos márgenes más interesantes de felicidad. Usted responsabiliza de cierta manera al gobierno del presidente Mauricio Macri de su salida. Él en declaraciones para varios medios de comunicación advierte que no es así, que usted lo conoce desde que él fue dirigente de Boca Juniors, que lo tiene en un alto sentido y que no encuentra justificación para que usted le acuse de lo que le está acusando. ¿Cuáles son esas pruebas que usted tendría para acusar al gobierno de Macri de su salida? Las circunstancias, las presiones ejercidas sobre el periodismo y el hecho de que cumplió hasta con una promesa de campaña de eliminar programas de televisión y otros programas periodísticos, que eran las voces disonantes. De las voces más o menos conocidas que podían litigar diariamente contra el neoliberalismo, la mía era una voz especial, en una radio fuerte e importante. Las emisoras en estos momentos tienen una gran deuda que deja el gobierno anterior, como siempre. Las pautas publicitarias se pagan con 3, 4 y 5 meses de retraso. Tiene ese rebenque para manejar frente a las empresas y tiene todo el futuro. Ante un gobierno que comienza agresivamente contra todos los valores de la República y de la democracia, que ya tiene antecedentes de haber eliminado a otros periodistas, que manifiesta claramente su decisión de que no haya voces encontradas con su propósito, me parece que el alineamiento de las empresas es inevitable. He revisado también algunos documentos, declaraciones de colegas suyos en Argentina, como de Eduardo Feynman, como de Marcelo Longobardi, que dice que ahora usted está sufriendo lo que ellos en algún momento también sufrieron. No, Longobardi no padeció de esto, no es la misma circunstancia. Por lo menos en mi manera de interpretarlo, Longobardi es una periodista estrella de lo que llamamos la corporación mediática dominante de la Argentina. Que es el Grupo Clarín. Que es el Grupo Clarín. En el caso de Feynman, él dice que había una decisión o un pedido del gobierno. No entraría yo en esa discusión. Solamente quiero reflexionar lo siguiente. Un gobierno que tenía al 90% del periodismo poderoso en contra, que se ocupase de que un periodista podría perturbarlo, es altamente llamativo. Sería de una torpeza descomunal. Es distinto a un gobierno que funciona con todo el periodismo a favor, que necesita todas las voces a favor para poder llevar a cabo una labor de gobierno y que se disgusta con las voces disonantes que puedan existir y que efectivamente en aquello donde pudo actuar en forma directa terminó con esas voces. Terminó con el programa 678 y terminó con todos los conductores de la radio pública nacional. Se ha convertido el periodismo en un medio político por excelencia. Yo creo que la discusión ya no es entre políticos, sino de la política con las corporaciones, del Estado con las corporaciones. En este sentido, las corporaciones tienen una enorme influencia sobre los periodistas, sobre los propios y sobre aquellos que sueñan con integrar esas corporaciones. Y contra eso, el Estado opone
medios de comunicación a los que alienta, en el caso del gobierno anterior, para poder de alguna manera confrontar con esas corporaciones. Y se generan periodismos que responden a los poderes dominantes, a lo que llamamos el establishment, o que abogan por la defensa del Estado.